Ok, bendiciones, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es 4 de julio, viernes 4 de julio, y tenemos el inicio de lo que sería el tercer tema de este seminario bíblico de invierno, asesoramiento pastoral. Vamos a tener 8 ponencias durante el mes de agosto. El propósito de este tema de asesoramiento pastoral es tener las nociones básicas de acuerdo a las escrituras, cómo poder dar consejo. Vamos a ver muchos temas a vuelo de pájaro, ¿no? Es imposible cubrir en un seminario eh, todas las áreas que tienen que ver con el asesoramiento pastoral. Alternativamente se le llama también psicología cristiana, pero ese término trae algunos resquemores en algunos círculos cristianos. Aunque últimamente la psiquiatría, ¿cierto?, y la psicología cristiana han tenido una aceptación amplia dentro de círculos cristianos, también hay una fuerza que está en contra. No en contra de la psicología o la psiquiatría como ciencia en sí, sino la metodología. He comentado esto en otros cursos que he hecho con respecto a las bases de la psicología, cierto, secular, que tiene su base en el humanismo, y como toda la otra ciencia. Pero cuando hablamos entonces de psicología cristiana o psiquiatría cristiana, que hay libros muy buenos de doctores cristianos en esas áreas, que los recomiendo, es importante entender entonces de que la palabra de Dios siempre fue, es y va a ser la autoridad para la vida del creyente. Hay otras áreas, ¿cierto?, que la medicina nos ayuda, nos orienta. La pregunta que mucha gente a veces me hacen es si es pecado, por ejemplo, tomar medicina a una persona que está con un tratamiento psicológico o psiquiátrico. La respuesta es sí es pecado y no, no es pecado, porque depende de la circunstancia. Eh, Esto suena tan eh, absurdo como decir: a mí no me va a hacer mal comer longaniza todos los días, mañana, tarde y noche, durante un mes. A usted le va a hacer mal. Todo en exceso hace mal. Tiene que haber un balance, un equilibrio. Entonces hay temas que vamos a conversar ahora durante este mes que tienen que ver con todo este tipo de cosas. Quiero enviarle un saludo a todos ustedes, todos los que están participando del seminario. Les agradezco por tomarse su tiempo. Yo sé que muchos de ustedes no se pueden conectar ahora en vivo por temas de trabajo, por temas de quehaceres, por los motivos que sean, pero yo sé que después pueden ver el enlace que queda grabado en YouTube y pueden observarlo. Yo sé que algunos de ustedes lo han compartido, me han preguntado si pueden compartirlo, no hay ningún problema. En este asunto de YouTube y todo este tipo de mundo de la red hay mucha gente que lo hace para ganar dinero, monetizar, como les llaman ellos, o entrar en polémica. Mi intención no es esa. Yo no hago esto ahora. Siempre he enseñado. Toda mi vida cristiana me he dedicado a la enseñanza y a la predicación, así que no lo tomo como algo nuevo, porque hay mucha gente que, producto de la pandemia, comenzó a usar las plataformas para dar a conocer mucho tipo de cosas. Hablo de círculos cristianos. Y antes no los conocía nadie o no tenían ministerios. Yo en esta parte estoy tranquilo porque no, no, no soy producto de la pandemia. O sea, mucha gente emergió en la pandemia con el tema del encierro, y producto de eso se vieron obligados a hacer muchas cosas por esta temática, o sea, por esta línea, ¿cierto?, de las redes. Yo, gracias a Dios, siempre, de la época del VHS, me recuerdo, tengo videos de esa época. Entonces, no lo hago con el afán ni de entrar en polémica, ni de ganar nada a favor. Es solamente para compartir el Evangelio, educarnos en la palabra y ser buenos instrumentos en las manos del Señor. Un saludo a todos ustedes que han participado de este seminario durante ya 2 meses. En el primer tema, cronología e historia bíblica. En el segundo tema, que estuvimos hablando sobre homilética en tiempos de crisis. Y ahora, asesoramiento
pastoral. Les comentaba en el grupo de WhatsApp ayer que aquellos que deseen tener acreditación por el curso, o sea, por el seminario, pueden hacerlo. Se les va a entregar un certificado, ¿cierto?, firmado por el obispo Hernán, por mi persona, acreditando el seminario bíblico de invierno. Para eso, si quieren tener la acreditación, pueden hacer un cuestionario. No es con calificación porque no es un curso, no necesita usted calificación, pero un cuestionario de 5 ítems, 5 temas, 5 preguntas por cada módulo, o sea, 5 preguntas de historia y cronología bíblica, 5 de homilítica en tiempo de crisis y 5 de asesoramiento pastoral. Un cuestionario más o menos para que usted se autoevalúe con respecto a algunos temas que hemos tocado. Saludo a todos ustedes, los hermanos y hermanas pastores, líderes, obreros de aquí de Santiago, de regiones, de todos los lugares donde nos ven y pueden participar de esto. Nuestra hermana igual que está, ¿cierto?, en el extranjero, nuestra hermana Flor. Entonces comenzamos hoy con el tema de, voy a dejar esto por acá, el tema de consejería o asesoramiento pastoral. El tema de la consejería también es un tema alterno, también se le llama consejería bíblica o asesoramiento pastoral o psicología cristiana. Son nombres que se usan alternamente para tratar el mismo tema. Así es que para eso tenemos uno de los pilares que la Escritura nos enseña con respecto a la consejería cristiana o al asesoramiento pastoral, que evidentemente son dos vetas distintas. Cuando hablamos de asesoramiento pastoral nos ocupamos de un área específica que tiene que ocupar el pastor. También, en este caso, las esposas de los pastores. A veces yo suelo escuchar pastores que son muy vehementes en decir: yo solamente atiendo a mujeres. O sea, perdón, a hombres, y mi esposa atiende a las hermanas. Y sacan algunos argumentos que después parecieran válidos, pero con el tiempo se caen. Por ejemplo, hay hermanos que dicen: es impropio de que la esposa del pastor trate, por ejemplo, con los varones de la iglesia, pero no hay problema de que el pastor trate con hombres y con mujeres. Yo creo que trabajar en un ambiente de sospecha ya de por sí es desgastador. De hecho, el oficio pastoral es desgastador porque el pastor, el líder, no voy a ocupar el término de pastor, sino el líder en general. En el término líder ahí englobamos todo tipo de rangos y ministerios, ¿ya? Pastor, maestro, obispo, diácono, mujer, obrero, en fin. Cualquier persona que está en un oficio dentro de una iglesia, dentro de un círculo cristiano, está expuesto al escrutinio público. Somos personas públicas. Muchos pastores o líderes no saben soportar ese peso y con el tiempo se agotan emocionalmente o entran en disputas rancias con otras personas. La Biblia es clara que el hombre de Dios, el pastor, el que está en un cargo de honor en una congregación, debe ser paciente para con todo y debe ser pacífico. ¿Por qué? Porque si no lo es, va a pasar peleando con quien se le cruce. Eso no quiere decir que el pastor no tiene que tener, o el líder no tiene que tener carácter, no tiene que tener una ética ministerial firme, ¿cierto? Firme, pero a la vez flexible. Todos estos temas son a veces más de tipo pastoral, que a veces me toca tratar con muchos pastores en formación y pastores en ejercicio, que hay que tener muchas cosas claras. Punto 1. Cuando voy a hablar principalmente del tema pastoral. Un pastor no necesariamente tiene que ser un predicador o un maestro. Lo ideal es que un pastor se desarrolle en el área de la predicación y en el área del magisterio, o sea, de enseñar, simultáneamente o preferentemente una de las dos. Pero hay casos de pastores que no son ni predicadores, evidentemente no tienen el don de la predicación ni el llamado a predicar, tampoco a enseñar, pero de lo que un pastor no puede carecer es el tema de la consejería. O sea, el líder, hablo del ministro, del pastor, ¿cierto?, el que tiene a cargo personas, tiene que saber
dar consejo, tiene que saber dar asesoramiento. O sea, un pastor, insisto, puede no ser predicador, puede no ser un buen maestro, pero sí tiene que saber dar consejo en la palabra. A mí me gusta leer muchos libros de historia cristiana, historia cristiana antigua, ¿cierto? Y cristiana reciente. Hay libros muy buenos de historia cristiana reciente, a principios del siglo pasado, de cómo las iglesias evangélicas emergieron antes de la guerra, en medio de la guerra y después de la guerra, posguerra, hablo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo en Europa y en América del Norte, Central y Sur, ¿cierto? Y cómo muchos misioneros llegaron a Asia, África. En ese mundo de ese tiempo, si uno lee las historias, el tema de la educación ministerial o de la educación bíblica del creyente estaba en pañales. Eh, ya para ese tiempo habían emergido grupos como los sectarios, ¿cierto? Pseudo cristianos, como los testigos de Jehová, los mormones, adventistas, aunque muchos les lastima que se diga eso de los adventistas, pero lamentablemente es un grupo pseudo cristiano. Entonces, cuando uno ve la historia cristiana, se da cuenta que dentro de los círculos cristianos, para esos años, la preparación y la formación de los líderes no era como la que hoy tenemos. Habían grandes luminarias en la predicación, en la enseñanza, pero muchos pastores de iglesias, ¿cierto? Sean de zonas rurales o de ciudad, tenían algo que sin duda era a todas luces la evidencia palpable de sus llamados ministeriales, que eran hombres consejeros. Muchos de ellos analfabetos. Eran otros tiempos, sin duda. Hoy día tendría que ser una excepción, pero muy en el límite de la regla, encontrarse con un líder dentro de una iglesia, entiéndase en el concepto en el cual uso el término líder, que engloba todo lo que le mencioné. Es muy raro encontrarse con un líder que sea, por ejemplo, analfabeto, porque están las oportunidades para capacitarse. Pero yo te hablo de otra época donde no existía todo eso y había muchos líderes analfabetos que por lo mismo tal vez no sabían predicar ni enseñar porque no podían leer, pero producto de su comunión con Dios, producto de su entrega, de su alto nivel espiritual, eran consejeros. A eso quiero llegar. Estoy dando toda esta introducción para poder llegar al punto. Eran consejeros. Hay historias preciosas, me gusta leer la historia, por eso te digo, hay libros de historia cristiana muy importantes sobre ese tema. Como estos pastores, que muchos de ellos eran analfabetos, no tuvieron educación, pero estaban a cargo de iglesia, no eran predicadores, no eran maestros, pero eran un referente espiritual en cuanto a consejo bíblico, consejo escritural. La psicología y la psiquiatría como ciencia también ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Cuando la psiquiatría y la psicología estaban en pañales, ¿cierto? No usaban el nivel de medicina industrial que hoy se usa, que es la polémica sobre ese tema que vamos a abarcarlo durante este mes. Algunas preguntas que siempre se hacen con respecto a eso. Si un cristiano puede o no puede estar en esos círculos, ¿cierto? De a la vez estar en una iglesia cristiana, ¿cierto? Y a la vez, por los motivos que sean, estar en algún tipo de terapia de ese tipo. Bueno, el Salmo 1, ¿no? El primer libro de los salmos, porque los salmos van por libros, ¿cierto? Los salmos están compuestos de 5 libros, están agrupados todos en todo lo que son los 150 salmos. En el libro primero de los salmos, que vendría siendo también el capítulo 1, ¿cierto? El versículo 1, derechamente el versículo 1 nos dice, bienaventurado el varón, también se refiere a la mujer, bienaventurada la persona, dice, que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el cristiano puede ser desviado por un mal consejo, que es lo que es la realidad de muchos cristianos hoy. Muchos cristianos hoy buscan consejo en personas malas. El texto lo dice,
bienaventurado significa, es un hebraísmo, significa sumamente feliz, sumamente dichoso tiene que ser, dice la persona, que no anduvo en consejo de malo. Es una desdicha y una desgracia cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, ¿cierto?, busca consejo, sigue el consejo de alguien malo, de personas malas, dice ahí, no anduvo en consejo de malos. Las personas malas igual dan consejo, igual dan su asesoramiento, pero es un mal asesoramiento y un mal consejo. Partamos por la definición que es un consejo, que es un asesoramiento. Entiéndase que el asesoramiento pastoral es una función específica que cumple un líder o un ministro, pero el consejo, ¿cierto?, propiamente tal, lo puede dar cualquiera, incluso uno malo, como dice aquí. Una persona mala igual puede dar un consejo, o igual da consejo, pero ¿qué es consejo? El consejo son un conjunto de pensamientos e ideas, ¿cierto?, o propuestas que se plantean para dirigir a una persona. Previo. Siempre el consejo tiene esta característica de ser preventivo. De poco sirve un consejo después de que ya ha sucedido algo. Siempre los consejos se suelen pedir antes de que suceda un hecho. El consejo siempre tiene esa característica preventiva. Entonces, tenemos ya claro de que hay consejos buenos, consejos malos, y hay consejos buenos y consejos malos. ¿Por qué? Porque hay personas buenas que dan buen consejo y hay personas malas que dan mal consejo. Ahora, la persona que es mala, como dice el Salmo 1, ¿cierto? Bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malo. La persona que es mala, su consejo es malo porque no está fundamentado en las escrituras, no es un consejo bíblico, no es un consejo escritural. Ahora, la persona buena da un consejo, ¿cierto?, basada en la palabra de Dios, en las escrituras. Ahora, cuando es un buen consejo, no es bueno porque la persona que lo está dando en sí sea buena. Es un consejo bueno porque a la luz de las escrituras es un consejo bíblico. Ahora, el consejo o el asesoramiento desde el punto de vista secular es humanista. ¿Humanista qué quiere decir? El humanismo es una forma de pensamiento que hoy día está arrasando con muchas estructuras en el mundo, sociales, económicas, de pensamiento. El humanismo no es nada más ni nada menos que el hombre por el hombre, la mujer por la mujer. O sea, el hombre puede alcanzar el éxito, el hombre merece ser feliz, eh, el hombre está hecho para disfrutar. Ese es el humanismo, o sea, donde Dios no está en la ecuación. Hay muchas iglesias que tienen teologías humanistas y eso se ve en la forma de predicar. Tú puedes conocer a un predicador, a un líder, a un consejero, ya que estamos hablando en el área del asesoramiento pastoral o de la consejería cristiana, tú puedes conocer cuándo esta persona es humanista, cuando te dice lo siguiente. Y muchos predicadores que tú los ves, o maestros o consejeros que están en las redes sociales, o tal vez tú los conoces porque ha ido a alguna iglesia que son así, te van a decir esto: tú mereces ser feliz. Pareciera algo bíblico, pareciera algo bueno. De hecho, hay mucha gente que no se atreve a atacar estas cosas porque no saben cómo hacerlo. Y ese es el motivo por el cual muchos de estos falsos consejeros, de estos falsos asesores, ¿cierto?, estos falsos maestros, estos falsos predicadores, tienen tanto repunte, porque es un mensaje que pareciera que fuera bueno, pareciera que lo que dicen es cierto. Pero la Biblia no dice eso. El libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es palabra de Dios. Entonces no es como las personas dicen, no es, yo no puedo ir y predicarle a una persona, predicarle, enseñarle o aconsejarlo, asesorarlo y decirle: Dios quiere que tú seas feliz, cuando esa persona va rumbo al infierno. Entonces necesitamos enseñarle la verdad a las personas. Pablo habló de la condenación eterna como ningún otro de los apóstoles, aunque los otros hablaron igual de la condenación eterna. Para eso hay una solución. No es la justicia del hombre, que es el humanismo, sino que el hombre no se puede salvar por sí mismo. Para eso vino Cristo, ¿cierto? Para eso ocurrió la encarnación. Para eso ocurrió, ¿cierto?, que Cristo se inmoló desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol, y se ofreció a sí mismo en mediación hacia Dios por nuestra redención. Todo esto se entiende
por lo que es la salvación. Dentro de lo que es la salvación viene todo un proceso de convicción de pecado, de la regeneración, de la justificación por la fe, de ser salvos por gracia, del cambio, la metanoia, el cambio, ¿cierto? El abandono de pecado. O sea, cuando una persona dice que es salva, no es meramente decir yo confieso. Es todo un proceso, es todo. Voy a poner este ejemplo. Es como cuando nosotros compramos el celular. Siempre pongo este ejemplo, aunque un poquito tosco, pero me ayuda para ejemplificarlo. Cuando tú compras el celular, el aparato, ¿cierto? Tú no solamente compras el aparato, compras todo lo que van los accesorios relacionados con el aparato. O sea, compras el aparato, compras la memoria externa, porque ya tiene una interna, compras la externa, compras, ¿cierto?, su lámina protectora, compras su funda, compras los manos libres, compras, no sé, hay un líquido que es para limpiar la pantalla, eh, compras compras el plan mismo para poder comunicarte. O sea, es todo un accesorio. Entonces, cuando tú dices yo tengo un celular, tú no haces solamente referencia al aparato en sí, sino al pack, todo lo que contiene. Bueno, la salvación es lo mismo. La salvación contiene o está compuesta de tantas cosas y la principal es que la persona abandone el pecado, haya nacido de nuevo. Ese es es el paso inicial. Pero luego vienen otros procesos donde después la persona necesita consejo, necesita asesoramiento. Yo conozco personas que son humildes, humildes no en cuanto a condición social, sino humildes en su espíritu y que pueden decir y reconocer cuando piden o necesitan consejo. Pero hay personas que no, derechamente no. Se van por la vida cristiana con soberbia, con altanería, con orgullo, con arrogancia, con altivez, y no buscan consejo, no lo piden, siendo que lo necesitan, pero no lo piden. Ahora, ¿qué impide que una persona no busque consejo? No tenga la humildad suficiente para decir, hermano, pastor, necesito ser asesorado en esto. Tengo la bendición de que Dios me ha dado entre los maravillosos dones que Dios me ha dado, porque ha sido Dios sin duda. Si yo no tuviese dones sería un estúpido, un inservible, valdría menos que el perrito de Lázaro. Yo siempre he dicho eso. Pero Dios me ha embellecido con maravillosos dones y uno de esos ha sido el que puedo dar consejo. De la predicación, de la enseñanza y de la consejería o el asesoramiento pastoral es el área más difícil, porque en la consejería la gente se muestra como es. Yo puedo estar predicando vehementemente en algún lugar, haya una persona o 1000, y los tipos pueden hacer vítores de júbilo, de alegría, algunos se pueden hacer los dormidos, pero no se interactúa con el público. A no ser que después me toque ministrar, que me ha pasado que en el llamado al altar a veces se suele ministrar a alguien, ¿cierto? Y pasan algunos tipos de sucesos. En la enseñanza hay interacción con las personas, pero siempre encadenado a lo que va al tema que se trata. Pero en la consejería no existe consejería grupal, no existe. Ni siquiera en el mundo la practican. Cuando tú ves que en el mundo, ¿cierto?, se hace una derivación a las instancias pertinentes para tratar temas, sobre todo con casos de violencia intrafamiliar, cosas así, a los involucrados se los trata aparte. Y si es que es una opción, en una o dos sesiones juntos, pero casi no se suele hacer, se evita eso. Entonces, dentro de las iglesias cristianas o del mundo evangélico, ¿cierto? Se suele a veces provocar situaciones de conflicto precisamente porque se ocupan herramientas que no son buenas. A veces los pastores o las esposas de los pastores actúan más como papás, ¿cierto? Cosa que no son, pero tratan a los hermanos como verdaderos babies, ¿cierto? Y si hay rencillas, dentro de las congregaciones siempre van a haber rencillas, provocadas por los motivos que sean, no debieran.
Las personas espirituales debieran dar frutos de paz, de justicia, pero a veces las rencillas y los problemas ocurren precisamente por el pésimo nivel espiritual de las personas. Que te lo digo en una sola palabra, es un asco. Hay iglesias que son insoportables, pero no porque Dios no esté allí, es porque las personas que están ahí, su nivel espiritual es pobre, es deficiente. Entonces actúan como, no solamente como personas, niños, ¿cierto? Sino como derechamente personas mundanas, personas que no tienen a Dios en su corazón. Entonces muchos pastores, muchos líderes, muchas personas que están en autoridad hacen lo siguiente: ven conflictos, ven rencillas, ven disensiones y los toman como dos niños chicos. Usted venga acá, desen un besito. Y eso no se soluciona así. Yo he visto casos de iglesias donde hacen Santa Cena y el que está oficiando la ceremonia o alguien de autoridad dice: ok, hermanos, si hay problemas, si hay rencilla, hoy es el momento de pedirse perdón y abuenarse. No pueden tomar la Santa Cena enojados. He visto eso, siempre lo he visto. Y eso no es así, la Biblia no lo enseña. Yo no tengo que esperar a la Santa Cena del Señor, ¿cierto?, para ir y pedir perdón con mi hermano. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: cuando vayas al altar de Dios a dejar tu ofrenda, sea una ofrenda física, diezmo, ofrenda, una primicia, o simplemente tú te ofrendes a Dios en un culto, dice, y si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, antes de dejar la ofrenda en el altar, deja tu ofrenda ahí y anda y ponte bien con tu hermano. Dice, porque Dios no te va a oír, Dios no va a oír tu oración si no perdona. De hecho, la oración, la famosa oración que Jesús enseña, la oración modelo, el Padre Nuestro, al final dice: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos también. Perdona nuestras ofensas. Otra versión dice: perdona nuestras deudas, lo que le debemos a alguien. No en cuanto a deuda con respecto a los sentimientos, las emociones, todo ese tipo de cosas. Entonces, muchos intentan solucionar conflictos fuera de los parámetros bíblicos y se forman peores problemas. Entonces, el tema del asesoramiento pastoral nos da a nosotros las herramientas de cómo hacerlo. ¿Quiénes pueden estar involucrados en un proceso de asesoramiento pastoral? ¿Quiénes pueden y no pueden estar involucrados en un proceso de consejería pastoral? Todo eso vamos a ver en agosto. Lo que estoy haciendo ahora es una introducción, ¿ya? Tengo aquí algunas citas bíblicas que quiero compartir con ustedes. El Salmo 106, verso 13. Me estoy acostumbrando a mi super Biblia letra ultra gigante, pero me acomoda bastante porque ya las otras Biblias, las letras son tan chiquititas, pero esta Biblia es muy buena, excelente. Es la Reina Valera 60, pero es la versión, la última que salió en letra ultra gigante. No es la letra grande, ni gigante, ni super gigante, sino que es la ultra gigante. Debe pesar unos 4 kilos esta Biblia, pero excelente. Si usted quiere comprarla, no espere llegar a anciano, porque muchos dicen: todavía no soy adulto, veo bien. Yo todavía no soy adulto, anciano, ni nada de eso, pero ya se me juntaban las letras, pero esta Biblia es genial, puedo ver desde lejos. El Salmo 106, verso 13, vale 48.000 pesos la Biblia. Si le pueden hacer descuento, si va con su pastor, le hacen un descuento del 10%. Pero muy buena Biblia. El Salmo 106, verso 13, lo voy a leer, dice: con respecto a los consejos, con respecto al asesoramiento pastoral, de eso es lo que vamos a hablar durante este mes, pero voy a darle una introducción más o menos, unos tips, unos pilares que vamos a ver durante todo este mes. Dice Salmo 105, 106, verso 13: bien, pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Esto es, el Salmo 106 habla un poco, un resumen de la rebeldía de Israel, del pueblo de Dios, como nación. Hay que entender que los salmos no solamente son canciones o alabanzas, también los salmos contienen mucha de la historia de Israel, sobre todo del éxodo, del periodo de la conquista. Y el Salmo 106 habla de eso. Habla de eso, habla de que el pueblo de Israel, dentro de su rebeldía, pronto dice olvidaron sus obras. Y después dice no esperaron su consejo. Aquí ya vamos a ver algunos puntos importantes de por qué a veces las personas no esperan un consejo oportuno.
A veces le ha pasado a usted, le ha pasado que ha visto una persona, o a usted mismo le puede pasar, o le pasó, que se impacientó, ¿cierto? Y por no esperar el consejo bíblico, el consejo escritural, el consejo sabio de Dios, se anticipó y, como nosotros decimos en el buen español, metimos la pata. ¿Qué provoca que una persona no espere? Ahí dicen, no esperaron su consejo. ¿Qué hace que una persona se arrebate? El texto anterior lo dice, bien pronto olvidaron sus obras. Cuando las personas se desconectan de lo que Dios ha hecho. El otro día les conversaba con respecto a eso. Gran parte del cristiano, su respirar, esto. Tu espíritu respira. ¿Dónde dice usted, pastor? No, respira la palabra. Cuando tú oras, cuando tú meditas en la palabra, tu espíritu, tu alma respira libertad. ¿Por qué? Porque tú estás evocando permanentemente las obras de Dios. ¿Qué son las obras de Dios? Lo que Él ha hecho. Las obras de Dios nos rodean permanentemente. Pablo lo dice en el libro de Romanos. Dice que en última instancia dice que la creación misma, la obra de Dios nos testimonia que hay un creador. Por eso Pablo es tajante, dice que los que mueren sin ley serán condenados. No va a haber excusas que, Señor, no fui a la iglesia, no me predicaron, no me enseñaron, nunca conocí la palabra. Pablo dice, no importa, en el juicio final, Dios mismo le va a decir a todos los seres humanos, mi creación, basta con que ustedes hayan mirado el sol, la luna, las aves, todo lo que los rodea es señal de que hay un creador. Cuando voy por la calle, a veces le tomo fotos a las flores. La gente, los tipos, mira, este tipo es loco, le anda sacando fotos a las flores. Sobre todo ahora que ya viene la primavera, o a los, no sé, las hormigas, los pájaros. Después las miro, las observo. Digo, Señor, usted es increíble. O sea, esto lo hizo su mano. Usted lo diseñó, usted lo pensó. Hoy día la gente está fascinada con esta estupidez de la inteligencia artificial. De todos los escándalos que han ocurrido, tanto en el mundo cultural, en el mundo filosófico, en el mundo ético, y qué decir en el mundo cristiano. Porque ya en Plaza de Armas, un par de semanas atrás, se levantó un predicador de inteligencia artificial. En otros países del mundo ya se han hecho, entre comillas, experimentos. Hay páginas cristianas serias que hablan de esto, de predicadores, cierto, virtuales, hologramas virtuales. Todas estas cosas que ocurren, hermano, desde mi humilde opinión, no es nada más que levantar humo para ver el problema de fondo. La inteligencia artificial sí, obviamente va a cumplir un rol importante, sin duda, en el gobierno del anticristo. Eso es algo que todos los teólogos lo sospechamos. Evidentemente es así. Hay bases escriturales que nos apuntan a eso, de que la inteligencia artificial va a cumplir un rol importante en la gran tribulación. No voy a hablar sobre eso, vamos a dejarlo ahí para otro tema. Pero lo que hoy está ocurriendo, cuando yo veo cristianos envueltos en dejar de olvidar las obras de Dios y embobarse y empaparse tanto del mundo que nos rodea, que el cristiano está desconectado de su fe, es un paso para caer al abismo de un mal consejo. ¿Por qué digo que es para levantar humo? Porque hoy tenemos problemas mucho más serios. Si usted no lo sabía, en China, que es un gobierno, bueno, ojalá no tenga problemas en YouTube, que en todo tipo de YouTube te cortan los videos o te ponen sanciones. En los países orientales donde hay regímenes que son totalitarios y anticristianos, ayer mismo veo un informe con respecto a cómo está ocurriendo en estos países, precisamente en ese país, donde se están haciendo reediciones de la Biblia. Entonces muchos cristianos están preocupados de la inteligencia artificial y de sus bondades y de un montón de tonteras,
Y no nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que en el mundo suceden son simplemente cortinas de humo, ¿me entiende? Que están provocadas para precisamente no mirar el problema de fondo que hay en el cristianismo. Satanás es el enemigo número uno del cristiano y de la iglesia, entiéndalo. Y Satanás va a hacer todo lo posible para que antes de que Cristo venga, una gran parte de cristianos no se vaya para el cielo, no se vaya en la venida de Cristo, no escuche la trompeta final. Ese es el trabajo que el diablo está haciendo. Y por lo demás hay que aplaudirlo, está haciendo muy buen trabajo. Esta versión de esta Biblia que están sacando, que de hecho ya hay informes oficiales de que esta Biblia en estos países está siendo modificada obviamente para presentar una imagen distorsionada del Evangelio. Un solo ejemplo que vi era, por ejemplo, con respecto a la mujer que está en adulterio, ¿cierto? Que todos conocemos el pasaje bíblico que es sorprendida en adulterio, ¿cierto? Y la escena es cuando Jesús, ¿cierto? Ve que todos le van a arrojar piedra, todos conocemos la versión bíblica, ¿cierto? Que Jesús dice que esté sin pecado arroje la primera piedra y bueno, todos conocemos el desenlace bíblico. Bueno, en esa versión sale de que todos se van y Jesús mata a esa mujer, él la apedrea. Entonces, hay que entender, hermano, de que el cristianismo siempre ha estado bajo ataque. Y no solamente ha ocurrido con esta, entre comillas, versión manipulada o alterna de las escrituras. Siempre han habido personas que han intentado manipular el texto, distorsionar el texto. Lo que nosotros tenemos que entender es de que hoy más que nunca, el cristiano precisa de un buen consejo, de un buen asesoramiento. Y usted, cada uno de nosotros debemos tener la capacitación a la luz de las escrituras para poder darle consejo a quienes están cerca. Usted en su casa tiene hijos, hijas, nietos, sobrinos, sobrinas, hermanos, parientes, que muchas veces, sin duda ha sido así, le han dicho, necesito su consejo. Y cuando le piden su consejo no se lo piden a título personal, entiéndanlo. Se lo piden como cristiano, como cristiana. También ocurre de que tal vez a usted le ha sucedido de que alguien de la iglesia, alguien que no sea su círculo de familia, sino alguien de la fe, le ha buscado para pedirle consejo. Y nos encontramos en ese dilema. ¿Qué digo? Porque es una tremenda responsabilidad. Hay gente que se ha ido al tacho de la basura por seguir un mal consejo, porque el Salmo 1 lo dice, bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos. Por el consejo se anda, se camina, se transita. Y hay personas que han andado por un mal consejo, porque el consejero es malo y por eso su consejo es malo. Y esa persona siguió ese consejo y anduvo mal. La urgencia de hoy es que nosotros como cristianos sepamos dar un consejo bíblico, sepamos qué áreas son en las que un cristiano está capacitado para tratar y cuáles ya son áreas ministeriales donde debiera intervenir alguien con un poco más de experiencia o sobre otros temas que ya no son de fácil resolución, porque hay que entender que los consejos no son para temas que a veces parecieran de fácil solución. No es lo mismo decirle a alguien, que alguien te pregunte, quiero un consejo, si voy de vacaciones a tal ciudad o a otra ciudad. Sí, son consejos importantes, implican muchas cosas, pero no es lo mismo un consejo banal. No es que sea banal en sí el consejo, sino la situación, a un consejo donde ya la persona tiene que tomar decisiones de otro tipo. Ok, entonces aquí dice claramente, no esperaron su consejo. Luego tenemos en 2 de Crónicas 10 un texto que es muy conocido. Lo voy a leer. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor se toparon con esta cita bíblica en otras ocasiones. 2 de Corintios 10, el verso
8. Este texto nos habla de Roboam, ¿ya? La rebelión de Israel. El rey Roboam, fue hijo de Salomón. Por seguir un mal consejo, el reino se divide. Con eso le digo todo. O sea, a tal nivel, tal magnitud tiene la importancia de un buen consejo, de un mal consejo, que se pueden ir sucediendo, valga la redundancia, suceso en el transcurso del tiempo, producto de un mal consejo o de un buen consejo. Muere Salomón, ¿cierto? Y Roboam, dice el capítulo 10, se fue a Siquem, porque todo Israel se había reunido para hacerlo rey, ¿cierto? Dice, voy a leer el texto. Roboam se fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Les resumo la escena. Salomón ya estaba muerto, ¿cierto? Roboam es citado por la nación, por los líderes, ¿cierto? Y le dicen: Salomón, tu papá, nos puso un yugo, ¿cierto?, de servidumbre. Ahí dice, dura servidumbre, y del pesado yugo con que tu padre nos apremió. Evidentemente, Roboam no supo qué contestar, no supo dar una solución, y pide una prórroga de 3 días. Hasta ahí todo bien. Todo bien. O sea, Roboam sabía de que por la magnitud del problema que le estaban planteando, él no podía dar una solución, tenía que tomarse su tiempo. Y buscó consejo. Vuelvan dentro de 3 días. Salomón tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre. Otro punto a favor de Roboam. Él, como rey, tenía que hacerse asesorar por gente que ya había trabajado en el reinado con su padre, y llama a esas personas, a esos ancianos, y le preguntan: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Ese fue el consejo que les da él. Dice: si te condujeres humanamente con este pueblo. No se refiere humanamente de carnalmente, sino cercano a ellos. A eso se refiere los ancianos. Le dicen: tú ahora estás gobernando, muéstrate cercano con la gente. Tú eres el rey, pero muéstrate cercano con ellos, muéstrate humanamente. No te muestres como alguien que está inalcanzable. Muéstrate humanamente con este pueblo y les agradares. Porque los ancianos sabían de que Israel estaba funcionando ya en la 4ª generación de la monarquía. El primero fue Saúl, luego David, Salomón, y ahora Roboam era la 4ª generación de reyes. Entonces los ancianos sabían de que los reyes anteriores siempre habían sido muy cercanos con la gente. Entonces los ancianos le dicen: siguen esa línea. Les vas a agradar, dice el pueblo, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. O sea, era un buen consejo. Era un consejo sabio, real, un consejo contingente,
Era un consejo preciso lo que estos ancianos le dieron a Roboam. ¿Qué dice el verso 8? Mas él, Roboam, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó el consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Roboam les pregunta a sus amigos jóvenes que se habían criado con él: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Arrogancia, jactancia, aquí ya vemos en esta frase. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré, o sea, Roboam, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Si usted sigue leyendo hasta el final del verso 19, vemos, y léalo usted, segunda de Crónicas 10, desde el verso 1 al 19, cómo el reino se divide: el reino de Israel y el reino de Judá. Ese fue el incidente que provocó la división del reino de Israel. Cuando una persona siguió un mal consejo, siguió el consejo de los jóvenes. Producto de eso, Roboam provocó el quiebre del reino. Si Roboam hubiese seguido el consejo de los ancianos, hubiese sido un reino unificado, una nación bendecida, próspera, pero no lo hizo. Esa es la tragedia, hermano, de que a veces mucha gente le suceden cosas malas, una tras otra. Y la gente dice, ¿pero por qué? Yo le digo, mire para atrás, la respuesta está atrás. En alguna etapa de su vida, usted le puso oído a alguien y siguió ese consejo, y las consecuencias lo están siguiendo hasta el día de hoy. Bueno, eso en la Biblia es tajante. Tenemos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo nos habla con respecto al consejo de Dios. La gente me pregunta, ¿por qué la gente no se congrega, no quiere ir a la iglesia, no toma compromiso? Porque en el fondo la gente sabe de que esta palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, ¿cierto?, es el consejo de Dios. Y la gente no quiere seguir el consejo de Dios, quiere seguir sus propios consejos. ¿Cómo lo puedo aseverar con las Escrituras? Bueno, Hechos 20, verso 27, ¿qué dice? Pablo, cuando se despide de los cristianos en la zona de Mileto, ¿cierto? Iba de Mileto a Éfeso, ¿cierto? Se manda un discurso Pablo en ese lugar, y en el verso 27 Pablo dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso hace Pablo era apóstol y aconsejaba. No solamente era apóstol, no solamente era maestro, no solamente era predicador, sino que aconsejaba. Tenía las capacidades pertinentes para aconsejar, que tiene que ser un sello distintivo en los líderes que usted sigue. Si usted sigue a un líder que es un patán, me gusta usar ese término, una sabandija, porque hay tipos que son así, usted tiene que huir. Y yo se lo voy a decir derechamente: si usted se está congregando en una iglesia donde sus líderes no siguen consejo de alguien que tenga integridad, que tenga trayectoria. Hay un salmo precioso, un proverbio también, dice: que me corrija el íntegro es una honra. Que me corrija el íntegro es una honra. Pero si viene a corregirme alguien a mí que no tiene integridad, que en vez de tener testimonio tiene prontuario,
Pero si es íntegro el que me va a corregir, si es íntegra la persona que me va a aconsejar, ¿qué dice la Escritura? Que me corrija el íntegro es una honra. Entonces, si usted se deja aconsejar, si usted se deja asesorar por alguien que no tiene integridad, que no tiene un nivel espiritual óptimo, usted está poniendo su vida en las manos de alguien que lo va a arrastrar a la misma tiniebla. Hay iglesias que están dirigidas por estas personas, que siguen mal los consejos, como el caso de Roboam. Vemos el caso de Roboam. Siguió siendo rey, sí, pero un reino dividido. ¿Por qué? Porque siguió el consejo de jóvenes que también eran líderes, pero usted no va a comparar una persona inexperta, inmadura, al consejo de alguien que ya tiene trayectoria. Son dos cosas muy distintas. ¿El otro era un buen consejo? Sí, consejos de gente sabia. El otro era un mal consejo, pero era consejo, pero era un mal consejo. Pablo dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Atención que Pablo dice, yo no rehuí. Hay pastores, hay líderes, hay hermanos que sabiendo que tienen que dar un buen consejo, rehuyen de eso. Salen con esta frase estúpida, tonta, yo no me meto. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, yo no me meto. No, yo no rehuí, dice, de anunciarles todo el consejo. O sea, situación que ocurría, suceso que devenía en alguna iglesia, en algún líder, en alguna persona. Pablo dice que él no rehuía de dar todo el consejo de Dios, que está contenido en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante un consejo? Estoy dando simplemente las bases de todo lo que vamos a ver ahora en el mes de agosto. Las bases, después ya vamos a entrar a desmenuzar ya los temas importantes. El Salmo 73, verso 24, nos habla de una de las cosas importantes o uno de los elementos más importantes que tiene que ver con el tema del consejo. El consejo tiene una función que es guiar a la persona. Y esto lo dice el Salmo 73, verso 24. Dice, ¿cierto? Este salmo lo escribió Asaf, no el rey David. Asaf fue uno de los músicos del rey David, ¿cierto? El Salmo 73 habla acerca del destino de los malos, pertenece al tercer libro de los Salmos, y Asaf escribe en el Salmo 73, verso 24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Habla de eso. El consejo guía. Me has guiado según tu consejo. Cuando usted, ¿cierto?, pide consejo es porque usted necesita que lo guíen. Cuando usted da consejo, usted está guiando a otra persona, sea un buen consejo o un mal consejo. ¿De que hay hermanos dentro de las iglesias que dan mal consejo? Sí. Se nota a todas luces que hay gente que da mal consejo. De que hay gente que da buenos consejos. Ahora hay que diferenciar, que eso lo vamos a ver durante el mes de agosto, hay una diferencia entre un buen consejo a un consejo bíblico, a un consejo escritural. Son dos cosas totalmente distintas. Usted puede aconsejar algo bueno, entre comillas, pero que no sea bíblico. O sea, que esté fuera del marco bíblico. Entonces nosotros tenemos que hacer la distinción por el hecho de que somos cristianos, somos hijos de Dios, amamos la palabra. Yo no soy llamado a dar un buen consejo, sino a dar un consejo bíblico, un consejo escritural, un consejo basado en la palabra, en el temor de Dios. Ahora, con eso no quiere decir que voy a desechar un buen consejo. Hay cosas que en el mundo las cosas funcionan por lógica o por sentido común. En el mundo es así. La ética secular es así. De hecho, usted va a encontrarse con este asunto que es así. En el mundo hay personas que dicen, yo no tengo por qué ir a la iglesia, no tengo por qué congregarme, no necesito de Dios, yo soy buena persona. Es más, si me muero me voy al cielo. Pero no son cristianos. Y ellos te dicen, yo no fumo, no tomo, no bebo, no soy inmoral, no soy lujurioso, no soy lascivo, no he hecho nada malo en mi vida. Ellos se ven así, tal vez sea así, tal vez moralmente, tal vez educacionalmente,
sean como ellos dicen. Pero a la luz de las Escrituras, la persona que no se arrepiente, la persona que no abandona su pecado, la persona que no abandona, ¿cierto?, su autocomplacencia, porque el pecado es eso. Muchas de estas personas, tú las ves que viven en ese mundo, no se las puede acusar de ningún pecado, son buenas personas. Tal vez tú conoces muchas personas que son del círculo tuyo no cristiano y son así. Y tal vez hasta tú estás convencido de que si esa persona se muere se va al cielo. No se va a ir al cielo si no se arrepiente. ¿Por qué razón? Por la misma razón que Dios humilla a Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey, todos conocemos la historia en el libro de Daniel. Daniel tiene 12 capítulos, fantástico, literatura apocalíptica antiguo testamentaria. Y Dios trata con Nabucodonosor y le dice, tú eres un rey que yo te di honores, te di poder, y tú te has engrandecido, te has ensoberbecido. Has usado el poder que yo te di, pero no lo has usado bien. Daniel, cuando ve el sueño, que le da la interpretación y se lo revela, le dice, rey, este sueño es para ti. Dice que Daniel quedó por una hora en silencio, quebrantado, porque Daniel sabía lo que Dios iba a tratar con este hombre Nabucodonosor. Le dice, Daniel le aconseja, te aconsejo, le dice rey, que hagas obras. Hay gente oprimida en tu reino, haz al bien si es que de alguna manera puedes enmendar el castigo que te va a venir. La Biblia dice que no hizo caso Nabucodonosor, dice que pasaron los meses y un día se para en su palacio a admirar con jactancia y con soberbia todo lo que él tenía, que Dios se lo había dado. En ese momento dice que viene sobre él el quebranto. Todos conocemos la historia. Dice que él anduvo comiendo pasto como un buey, como un asno, le caía el rocío de las madrugadas sobre su espalda. Dice que su espalda se deformó, le salieron prácticamente como pluma, dice un pelaje, sus uñas se quedó, pero como convirtió en una bestia. Hasta que dice que él se quebrantó. Se quebrantó, lea Daniel, y dice, yo, Nabucodonosor, me humillé al único Dios del cielo. Es increíble leer lo que Nabucodonosor escribe. Entonces, en ese caso de Nabucodonosor y en todos los seres humanos vemos lo mismo. No es solamente con decir yo fui bueno. No es solamente que alguien diga yo no fumo, no tomo, no he hecho nada malo, soy bueno. No es solamente eso, es servir a Dios. Es servirle, es tributarle honor, es quebrantarse. Entonces, mucha gente que no pide consejo tiene ese problema. Nabucodonosor tenía ese problema de una jactancia descomunal, brutal, por el cargo que él tenía. Y como nadie podía acercarse a hablar con él, bueno, Dios le envía una sentencia. Con todas las personas pasa exactamente lo mismo. Si alguien no quiere recibir consejo, le va a venir el quebranto. Nos quedan 2 citas bíblicas y terminamos esta introducción a lo que es el tema de la consejería y el asesoramiento que vamos a tratar durante agosto. Entonces, Salmo 73, verso 24 dice, me ha guiado según tu consejo. El consejo guía a la persona. Proverbio 20, 18 tiene algo que nos habla de lo siguiente. Proverbio 20, 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Yo sé que a usted le ha pasado, porque a muchos cristianos les pasa que los pensamientos andan desordenados. Aquí vemos otra característica bíblica de por qué sirve un consejo. El consejo, entonces, hemos visto que nos guía, pero también el consejo ordena. De aquí podemos sacar una máxima. Que una persona o cualquier persona puede vivir desordenadamente. Y el consejo, que es lo que hace, ordena a la persona. Eso lo dice Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Esta frase, los humanistas son tan sutiles que
ellos piensan que la solución está en lo que tú piensas. El texto no dice eso, porque el problema son los pensamientos, y los pensamientos son los que están desordenados. El texto dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. En el humanismo se enseña esta misma frase, pero trastocada. Se enseña de que tú mismo, por tu forma de pensar, puedes cambiar. No es así. Eso es humanismo puro y duro. La persona no puede cambiar por el hecho de pensar que va a cambiar. La persona necesita consejo de Dios. Como dice Pablo en Hechos 20:27, no he rehusado daros todo el consejo de Dios, el consejo de la palabra a través de las Escrituras. El consejo ordena los pensamientos. Eso dice Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Por qué? Porque es importante ordenar los pensamientos. Porque los pensamientos contienen nuestra voluntad. Lo que usted piensa, eso es usted. Se lo voy a ejemplificar. Voy a hablar de mí para no herir a nadie. De repente yo tengo un antojo, no sé, quiero comerme mi debilidad, un Super 8. Tengo ese pensamiento en mí. Y ese pensamiento me sigue. Hasta que ese pensamiento ya empieza a tomar el control de mi voluntad. Y después, no solamente el control de mi voluntad, sino de mis acciones. Y ya no solamente de mis acciones, sino de mis determinaciones. Y después de eso, ese pensamiento se lleva a la acción. Me compro el Super 8. A las 3 horas, a las 5 horas, a los 3 días, a la semana, no importa, pero se cumple. Después cuando yo me como el Super 8, ¿cierto? Veo que lo que yo pensé un mes atrás, 3 días atrás, ¿cierto? Se materializó, se llevó a cabo, se hizo realidad. Por eso el tema de los pensamientos en la vida del cristiano es muy importante. Porque si el cristiano no tiene la mente de Cristo, que todo esto lo vamos a hablar en el mes de agosto, hacer la diferencia entre la mente del cristiano, ¿cierto? La nueva criatura, cuando Jesús dijo es necesario nacer de nuevo, a la naturaleza del viejo hombre. Usted tiene que discernir cuándo es su vieja naturaleza la que le está demandando alimentar su humanidad, su carne, su naturaleza caída, el cuerpo de pecado, todos esos términos que habla la Biblia con respecto a quién era usted antes, a la diferencia de cuáles son los pensamientos que deben estar en lo que es usted ahora nacido de nuevo. Hay cristianos que han nacido de nuevo y tienen la mente en blanco. En psicología eso se llama la tabula rasa, una pizarra en blanco. La tabula rasa, ¿cierto?, se cierra en un ciclo de la infancia a los 6, 7 años. Por eso un niño todo lo que tú y yo vivimos cuando fuimos pequeños, ¿cierto?, es lo que marcó nuestra vida y nos ha acompañado siempre. Usted tiene que entender esto. Por eso es importante que el hombre tiene que nacer de nuevo. Llegar a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana ya está trastocada por el pecado. Cuando una persona nace de nuevo, Jesús se lo dijo a Nicodemo, para entrar al reino, dice, es necesario nacer de nuevo. Tú naces de nuevo, es un nacimiento del espíritu. Tu espíritu que está muerto. Somos alma, cuerpo, espíritu. Soma, neuma, psique. De lo cual ya he hablado en otros cursos, pero vamos a hablar ahora nuevamente haciendo un repaso sobre temas importantes en el mes de agosto. En el libro de Romanos dice que el pecado se traspasó a todos los hombres. Libro de Romanos. La muerte traspasó a todos los hombres. La muerte no es solamente un tema de espiritual, también es un tema genético.
Y desde el aspecto espiritual, el pecado es un acto volutivo, es un acto de la voluntad. Entonces, Pablo dice, el pecado mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo habla mucho en su teología, la teología paulina es increíble, no es solamente la de él, la del apóstol Pedro, que en términos teológicos se le llama la teología petrina, la de Juan, la teología juanina. En fin, cada uno de estos hombres santos de Dios en sus escritos aportan todo lo que nosotros entendemos para poder comprender la batalla de la carne contra el espíritu. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, su mente, no hablo de la mente humana, carnal, terrenal, de la vieja naturaleza, de la carne, no, hablo de el que ha nacido de nuevo, ahora dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Por eso el único responsable de su condición espiritual es usted. Usted no le puede echar la culpa a nadie. Si usted no puede servir a Dios con libertad, eso es responsabilidad suya. Si usted no tiene los frutos del Espíritu operando a plenitud en su vida, es responsabilidad suya. Si usted no ha recibido dones, es responsabilidad suya. No es que alguien le coartó la libertad, de que está oprimido. No, no, no. Pablo dice que él trató duramente su cuerpo, lo puso en servidumbre y llegó a crucificarlo con Cristo. De hecho, Pablo lo dice, ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Está crucificado el viejo Saulo. Y el que vive ahora es Pablo, el hombre que ha sido renovado, el que ha recibido el apostolado, la misión. Entonces, todo lo que Pablo tenía en su mente era producto de que él había nacido de nuevo. Este texto que hemos leído en Proverbios 20, verso 18, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Tiene que haber un orden en la vida del creyente. Hay cristianos que son desordenados. Son desordenados. Espiritualmente son desordenados. Quieren hacer las cosas como ellos quieren. Bueno, es otro tema que es materia de otro estudio bíblico aparte. Ok, entonces el último versículo, segunda de Timoteo 1:6, y con esto ya terminamos la introducción de lo que es el tema de lo que vamos a tratar en este mes de asesoramiento pastoral o consejería bíblica, ¿cierto? Segunda de Timoteo 1:6, lo voy a leer. Dice así, segunda de Timoteo 1:6. Este texto lo hemos leído tantas veces, pero nunca le hemos puesto atención a la primera línea. Siempre nos gusta leer la segunda. Segunda de Timoteo 1:6. Pablo hablándole a Timoteo, un obispo que había sido discipulado y formado por Pablo. Dice, segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Siempre nos gusta leer la segunda parte del texto. Pablo habla del fuego, dice. Eso dice el verso 6. Avivar el fuego. Nos gusta hablar siempre del fuego, de avivar, de la imposición de manos. Pero Pablo comienza diciendo, te aconsejo. Hago un paréntesis, hay cosas dentro de la vida cristiana que son imposiciones, que son normativas bíblicas, pero hay cosas que son vía de consejo. Pablo le aconseja a Timoteo. La pregunta que yo le hago a usted, y con esto dejamos la interrogante abierta, que es lo que vamos a ver durante todo este mes. ¿Usted está en la capacidad de dar un consejo? Pablo no le aconsejó a Timoteo, mira Timoteo, vamos a invertir en la bolsa de valores. Tiene unas moneditas, invirtamos en una parcela. Que son los consejos que normalmente los cristianos se dan entre ellos. Consejos que por lo demás parecieran banales, terrenales, pero que aún así están desprovistos de la guianza de las Escrituras. Los consejos no solamente son, como dice Pablo aquí, para avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El cristiano debe saber aconsejar
en cualquier área de la vida del creyente. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el mes de agosto. Dios les bendiga. Ha sido una bendición entregarle entonces esta introducción de lo que vamos a ver en el mes de agosto, asesoramiento pastoral. Para los que me han escrito entonces al grupo de WhatsApp que quieren hacer este asunto de la acreditación con un certificado, se les va a enviar a finales del mes entonces el cuestionario de 15 preguntas, de 15 ítems, 5 por cada módulo, 5 de cronología e historia bíblica, 5 de homilética en tiempos de crisis y 5 de lo que vamos a ver ahora, asesoramiento pastoral, sin calificación porque es un seminario, pero es una autoevaluación suya y se les va a entregar a los que lo quieren, lo requieran, ¿cierto? Un certificado de participación del seminario que el obispo Hernández les va a entregar. Ya, Dios les bendiga, ha sido grato compartir esta introducción con ustedes, como siempre atento a cualquier cosa o consulta que ustedes tengan que hacerme con respecto al tema que vamos a tratar en el mes de agosto. Ya, Dios les bendiga.